Buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Sociales. Un gusto poderles desarrollar la presente clase en los temas que tenemos ya dentro de la unidad de la actividad número 2 de la unidad número 3. Bienvenidos, un gusto poderles compartir. En este caso, una clase asincrónica por las vacaciones que tenemos programadas en nuestro calendario a nivel nacional. Tenemos que desarrollar estas clases de forma sincrónica. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, unidad número 3, con el tema Europa y la exploración del mundo. Con el tema número 2, vamos a ver la colisión de dos mundos, los reyes católicos y los viajes de Colón. Esos son los temas correspondientes al tema número 2. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones del desarrollo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 3, tema número 2, para poder desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre los mismos temas con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que pueden consultar para ampliar su respuesta en relación al contenido de cada una de las preguntas que se ha planteado dentro de la presente tarea. En relación al contenido de la presente tarea, nosotros podemos mencionar o menciona la tarea las siguientes actividades. Dice, desarrolla las siguientes preguntas, realiza un mapa conceptual en el que se explique el proceso de colonización de América Latina. La siguiente actividad dice, determine quién fue Cristóbal Colón. La actividad número 3 dentro de esta tarea dice a qué se determinó como el reparto del Nuevo Mundo. Y por último, la cuarta actividad, por qué los reyes aceptaron el plan de Cristóbal Colón. Esas son las preguntas, las cuales tienen que ustedes proporcionar las respuestas requeridas de acuerdo al material de apoyo y obviamente queda a libertad de cada uno de ustedes que pueden ampliar su respuesta investigando un poco más en otras bibliografías. Recuerden que el trabajo debe ser desarrollado de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. Y también, obligatorio, ya saben, tienen que cumplir el rotulado de la tarea, de la hojita donde ustedes van a trabajar, con el esquema que ustedes está proporcionada en la agenda. Ahí tienen que completar los datos de acuerdo a lo que se les solicita. Tienen ustedes también las recomendaciones en cuanto a gramática, ortografía. Por favor, la letra y la organización tienen que tener muy en cuenta para que obviamente tengan una buena calificación. También se califica esa estructura. Tenemos la rúbrica de calificaciones, igual que deben cumplir lo que se les solicita. Y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 3 con el tema la colisión de dos mundos, los reyes católicos y los viajes de Colón, correspondiente a la semana número 2, de fecha 1 de mayo del 2023. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 1 de mayo, la fecha límite de entrega es del 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2023. Eso en relación al desarrollo de la actividad, de la tarea que ustedes tienen programada para la presente semana. Inmediatamente vamos a desarrollar el contenido de los temas correspondientes a esta unidad, a este tema. Vamos a iniciar. En pantalla ustedes pueden observar y vamos a ver Europa y la expansión por el mundo. Prácticamente a mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX, prácticamente se desarrollaron una serie de eventos, especialmente a partir de los viajes de Colón, se descubrió este nuevo continente. Ellos obviamente de una forma errada, obviamente no tenían los diferentes mecanismos, los diferentes aparatos de ubicación como los tenemos actualmente. Y ellos erróneamente pensaron que habían llegado a las Indias, obviamente sorteando por otra ruta. Después de que los portugueses habían cerrado la ruta de la seda, que obviamente les permitía llegar directo hacia África y hacia Asia. Entonces, prácticamente ese fue uno de los más grandes errores. Por eso dice Europa y la expansión por todo el mundo. No solamente una vez descubierto por el imperio español, descubierto estas nuevas tierras y obviamente visto todos los las grandes riquezas, los grandes tesoros que obviamente tenía el continente americano, se despertó también la ambición de otros imperios.
tales como el Imperio Británico o el Imperio Inglés, los franceses y también los propios portugueses que desarrollaron una serie de eventos, una serie de viajes en los cuales buscaron colonizar todas estas tierras. Dentro de estas actividades vamos a iniciar viendo la colisión de dos mundos. Los pueblos americanos permanecieron en total aislamiento tras la colonización inicial, que como vimos antes se realizó en diferentes oleadas. 40.000 y 11.000 antes de Cristo, el choque o colisión de las sociedades avanzadas del Viejo Mundo en la variedad de culturas del Nuevo Mundo comenzó bruscamente en el año 1492, con el descubrimiento por Cristóbal Colón de algunas islas en el Caribe densamente pobladas por indígenas americanos. Obviamente la población ya en el continente americano ya existía. Habían no solamente una población dispersa, sino más bien estaban ya estructuradas en diferentes imperios, que nosotros ya veremos y analizaremos cada uno de ellos más adelante. La única llegada previa de pueblos europeos a América fue la de los vikingos, navegantes del norte europeo que un número muy reducido ocuparon Groenlandia entre los años 986 y 1500 con probables breves viajes a Terranova y a la península de Labrador. Pero estas visitas no fueron efecto alguno en las sociedades indígenas americanas. Por tanto, de este precepto y de este proceso de investigación, esto se determina que los españoles no fueron los primeros en venir, no fueron quienes nos descubrieron, ni más bien fueron los invasores. Todos estos grupos, todos estos imperios, tanto a partir del descubrimiento del imperio español y obviamente de todo el resto de imperios europeos que también ocuparon en determinado espacio de tiempo el continente americano. Eso quiere decir que los vikingos ya desarrollaban una serie de intercambios comerciales con grupos humanos nativos propios del continente americano. En cuanto a la expansión europea, desde inicios del siglo XV, navegantes de la península ibérica se aventuraban cada vez más lejos por el Atlántico. Como fruto de estas expediciones, los portugueses colonizaron las Islas Madeira durante el año 1424, Azores 1427 y Cabo Verde en 1444 y los castellanos, las Canarias, comenzando en 1402. Además, los portugueses empezaron a establecer puestos de comercio de oro y esclavos en las costas africanas. La ruta de la seda, por la que grandes caravanas llegaban a Europa y África del Norte desde India y China, especias, seda, pólvora, joyas y otros productos de gran valor. Se obstaculizó por la expansión de los turcos. Portugueses y españoles llegaron a pensar que acaso fuera posible llegar a Asia bordeando la punta sur de África, quizás porque nadie lo había hecho ni lo sabían con certeza qué es lo que podía suceder en aquella época si se desarrollaban este tipo de aventuras en alta mar. Obviamente, eso fue uno de los motivos por el cual se ubicaron con el continente americano. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó con los reyes católicos y cuál fue el proceso mediante el cual se desarrollaron o aprobaron la idea descabellada que en un inicio así lo creía los reyes católicos acerca del pensamiento que tenía Cristóbal Colón. El matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla durante el año 1469, ambos de 18 años, unificó a dos principales reinos de España en un gobierno fuerte y eficaz, por lo que el Papa les concedió años después el título de Reyes Católicos. Un punto clave en su eficacia fue que decidieron que cada uno tenía poder total sobre los territorios del otro. Otra razón fue el apoyo de las ciudades y las pequeñas noblezas, que fortaleció a la monarquía frente a las ambiciones de poder de eclesiásticos y señores feudales. Y eso les permitió emprender la conquista territorial de la península, tanto hacia el norte sobre Navarra, que aceptó someterse a la corona unificada, como hacia el sur sobre el reino árabe de Granada. Las operaciones militares comenzaron en el año de 1480 y culminaron en 1492, cuando los reyes católicos tomaron Granada. Su reinado significó el paso del mundo medieval al mundo moderno de España, del reino medieval de los grandes el, el, una serie de eventos que se desarrollaron de
de príncipes, de historias que ustedes habrán podido ver en determinadas películas, de personas que utilizaban armaduras y otras características más dentro de este proceso. Esto obviamente pasó a la España moderna, donde ya se desarrollaron avances tecnológicos, avances científicos, una mejor estructura en cuanto a los navíos españoles, que obviamente les conformaría más adelante como una fortaleza dentro de los procesos de expansión. Vamos a ver en la siguiente etapa, Colón insiste en su propuesta, vamos a ver, sigue insistiendo Colón en la propuesta de realizar este viaje que les permitiría tener otra ruta aparte, muy aparte de la ruta de la seda, para poder conquistar, para poder llegar hacia tierras africanas. El plan de Colón, no ir al sur y al este como los portugueses, sino ir hacia el oeste para dar la vuelta a la esfera terrestre y llegar a Zipanga, es decir, al Japón, había sido rechazada por el rey Juan de Portugal en el año 1483 y por los reyes católicos en el año 1486, pero no cejó en su propuesta. Él partía de la idea de que la Tierra es esférica, cuestión controvertida para la época, porque había quienes juraban que la Tierra era plana, otros que era una isla en un mar, a cuyos extremos había monstruos e ideas aún más disparatadas acerca de la forma exacta de nuestro planeta. Aquí nosotros podemos ver la lucha contra el Islam y la reconquista de España en este proceso. Recordemos que el Islam prácticamente, como habíamos visto en clases anteriores, se extendió por la mayoría de Europa y eso significó también un proceso de mestizaje. Recordemos que los españoles no son una raza pura, sino más bien es el resultado de este proceso de mestizaje de árabes y europeos, que durante la expansión del Islam que habíamos visto en clases anteriores, obviamente esto ya propició a que se desarrollaran, aportara todo la idea del islamismo, una serie de avances tecnológicos, científicos y culturales. Y ahí proviene, por ejemplo, la música, lo que les había comentado en clases anteriores, por ejemplo, el flamenco. El flamenco es una mezcla justamente de las tradiciones árabes que fueron expandidas a través del Islam. Y aquí nosotros tenemos una serie, un mapa temático en cuanto a los cristianos y cuanto a los musulmanes, cómo se extendieron durante todo este periodo que hemos visto anterior. ¿Por qué los reyes aceptaron el plan de Colón? Regresando a nuestro tema, principalmente porque Portugal había cerrado el paso a España en las rutas africanas. Es uno de los principales motivos por el cual los reyes católicos aceptaron la idea del viaje de Cristóbal Colón. Otra de las ideas fue las Islas Canarias, en cuya conquista completa estaban empeñados los reyes católicos desde el año 1477. Era una puerta excelente hacia las rutas alternativas. Colón ofreció alternativas de España, un Estado que las necesitaba y que estaba preparado para este tipo de empresa. La España unificada poseía en el año 1492 una poderosa maquinaria de guerra, una sólida economía, experiencia naval y potencial científico y tecnológico. Dentro de estos campos podemos mencionar matemáticos, geográficos, astronómicos y constructores navales que habían sido formados en una mezcla de tres culturas. Justamente aquí entramos de nuevo a el proceso de expansión del Islam, judíos, musulmanes y cristianos. Estas culturas fueron quienes aportaron todos estos avances tecnológicos y científicos a el Imperio Español. El mismo año, en el año 1492, apareció la primera gramática de la lengua castellana. La nebrija se le conocía en aquel entonces, símbolo de la cultura y de la consolidación del rey. Viajes de Colón, vamos a ver cuántos viajes desarrolló Cristóbal Colón. Pregunta del próximo examen, pregunta de examen, así que pongan mucha atención. Todos esos son temas que se van hacia los test que ustedes tienen al final de cada una de las unidades. El 3 de agosto de 1492, Colón inició su viaje desde el puerto de Palos de la frontera. La expedición de 3 naves en las que hubo intentos de rebelión por medio de lo desconocido, por miedo a lo desconocido, llegó a una pequeña isla de las Antillas, Guananí, hoy una de las islas de las Bahamas.
el 12 de octubre, después llegó a las islas de España y Cuba, regresando al puerto de Palos en marzo de 1493. Se le reconocieron los títulos de gran almirante y virrey. Colón realizó 4 viajes a lo que hoy conocemos como América. El primero en 1492, el segundo en 1493 a 1496, el tercero en 1498, del que regresó preso en 1500, siendo absuelto de los cargos en 1502, y el último y cuarto viaje en 1502 a 1504. Murió olvidado en 1506. Hasta su muerte, Colón siguió creyendo que había llegado a Asia por la ruta occidental, pero en realidad se había encontrado con un continente desconocido de Europa, que obviamente posteriormente se lo llamaría América. El reparto del Nuevo Mundo, una vez que no solamente España desarrollaron todos estos viajes, todas estas campañas, todas estas empresas que ellos lo denominaban, obviamente también participó los ingleses, participaron los franceses y también se unieron a todos estos procesos de conquista los portugueses. Vamos a ver cuáles son estos procesos en los cuales se partieron a lo que ellos denominaron en aquel entonces el Nuevo Mundo, nuestra América en general. Castilla y Portugal acordaron partirse sus zonas de expansión mediante el Tratado de Tordesillas en el año 1494. Un meridiano situado a 370 leguas del oeste de Cabo Verde separó las dos zonas de influencia, la occidental para Castillas y la oriental para Portugal. De esta manera, la costa africana y el actual Brasil quedaron en manos de los portugueses y el resto de América en manos de los castellanos o españoles. El llamado descubrimiento descuadró muchas de las ideas preconcebidas del viejo mundo, no solo en geografía, qué forma tenía la Tierra, sino en filosofía, teología e historia. A la vez impulsó decisivamente la expansión mundial de Europa. El oro y la plata de América hizo ricos a la corona. Banqueros y conquistadores, los dos continentes se enriquecieron con el intercambio de productos agrícolas, animales y domésticos descubiertos y obviamente desarrollados en el continente americano. Aquí nosotros podemos ver los diferentes viajes, los 4 viajes de Colón, cómo se desarrollaron y las rutas que tuvieron y desde dónde salieron y hacia dónde llegaron, las rutas que tuvo Cristóbal Colón durante sus 4 viajes. Nosotros tenemos aquí las diferentes, tanto el viaje de ida como el viaje de regreso, con fechas y obviamente ustedes pueden ver en líneas de colores, lo que permite identificar cómo se desarrollaron todos estos viajes de Cristóbal Colón. Esas son las actividades que ustedes tienen en relación a esta asignatura para la presente semana. Espero que les vaya súper bien en los test, en los exámenes que ustedes tienen de la unidad 2 que acabamos de culminar y estamos ya en el segundo tema correspondiente a la unidad número 3. Les deseo suerte en todas las actividades que ustedes estén desarrollando y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, que tengan un excelente resto de semana.